Hola a todos, en este apartado vamos a hablar sobre lo que son las variaciones, que es un método de recuento muy común que se utiliza muy a menudo y que es una técnica de recuento que se utiliza en combinatoria, que es una parte de las matemáticas que estudia, pues todos aquellos problemas que consisten en hacer recuentos o bien tenemos un conjunto de elementos y queremos hacer distintas particiones, subconjuntos, maneras de ordenar un conjunto. Por ejemplo, el típico problema de la lotería, si tengo números del 1 al 10, pues cuántos billetes puedo formar si cada billete está formado por 5 números. Pues todos esos problemas donde se dan una serie de elementos y tengo que ordenarlos o hacer subconjuntos y tengo que hacer el recuento de cuántos subconjuntos podría formar, pues todo eso es lo que estudia la combinatoria. Y en concreto aquí vamos a ver lo que serían las variaciones, que aparecen en todos aquellos problemas donde tengo una serie de objetos o de elementos y tengo que hacer subconjuntos o tengo que hacer grupos, pero grupos ordenados. Es decir, por ejemplo, tengo estos 5 elementos, ¿de qué manera puedo seleccionar 2 elementos teniendo en cuenta que el orden en el que los coja importa? Es decir, podría coger este elemento y este elemento, pero he cogido primero este y luego este. Si primero cojo este y luego este, ya sería una opción diferente, porque este lo estoy cogiendo en primer lugar y este en segundo. Otra posibilidad sería coger primero este y luego este, o primero este y luego este, esa ya sería otra posibilidad. Pues ¿de cuántas formas puedo seleccionar? 2 elementos de entre 5 y además de manera ordenada, o sea que el orden en el que los selecciono importa. Pues eso serían las variaciones sin repetición. Ojo, ¿y por qué digo sin repetición? Porque los elementos entre los que yo puedo escoger no están repetidos. Por ejemplo, cuando tengo que seleccionar personas, las personas son únicas y no hay repeticiones. Por tanto, cada persona aparece una sola vez, no puede aparecer repetida varias veces, como cuando hagamos problemas de la lotería o de números, que los números sí se pueden repetir, ya veremos más adelante. Bien, pues en estos casos donde yo tengo una serie de elementos, que voy a llamar n, ¿vale? El total de mis elementos es n, y quiero seleccionar k elementos, es decir, un número menor del número de elementos que tengo, pues lo llamaré variaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k. En este caso, porque mis elementos no están repetidos y además donde esa selección la hago de manera que el orden importa. Pues para comprender con qué fórmula vamos a calcular las variaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k, primero vamos a hacer un ejemplo para que entendamos de dónde sale la fórmula y por qué se calcula, como veremos más adelante. Pues supongamos que en una carrera participan 8 corredores y todos estos supongamos que tienen las mismas posibilidades de ganar. Pues ¿de cuántas formas se podrían repartir las 3 medallas del podio? O sea, ¿de cuántas maneras puedo yo seleccionar a 3 corredores, que serían los 3 corredores ganadores, de tal forma que uno quede en primer lugar, otro en segundo y otro en tercero? Como veis, sería una variación sin repetición, ya que cada jugador no se repite, es único, y además esa selección de elementos tendría que hacerla de forma ordenada. No es lo mismo que este jugador quede el primero, este el segundo y este el tercero, que al revés, que este sea el primero, este el segundo y este el tercero. Ya sería una opción totalmente diferente. Pues ¿cuántas posibilidades hay de terminar la carrera? ¿De cuántas formas se pueden repartir las 3 medallas? Pues fijaos, estos problemas se resuelven de una forma muy fácil empleando la regla de la multiplicación. Es decir, en primer lugar, ¿quién puede llegar? Pues puede llegar cualquiera de los 8 corredores. Fijaos, si yo considero, por ejemplo, que el primero ha sido este de aquí, ¿quién podría llegar en segundo lugar? Pues como este ya llegó en primer lugar, no puede llegar también en segundo lugar. Pues yo ahora aquí tengo que elegir entre los 7 restantes. O sea, en segundo lugar podrán llegar el resto de los 7 corredores que no llegaron en primer lugar. Y fijaos, esta misma operación yo la podría hacer con el segundo corredor. Si lo que supongo es que él llegó el primero, ahora en segundo puesto podrían llegar cualquiera de los 7 corredores restantes sin contar el segundo.
Luego yo aquí tendría otras 7 posibilidades. Si en vez de eso cuento que llegó primero el corredor número 3, pues aquí tendría otras 7 posibilidades, porque en segundo lugar podrían llegar el resto sin contar el número 3. Fijaos, pues si eso lo hago para las 8 opciones, realmente tendría 8 opciones de llegar primero, ¿vale? 8 personas que podrían llegar en primer lugar, multiplicado por 7 opciones que tengo de llegar en segundo lugar. Y si eso mismo lo hago con el tercer puesto, es decir, aquí seleccioné al primero, aquí al segundo, pues aquí ya que puedo elegir entre los 6 posibilidades que me faltaban. Es decir, ya estáis viendo, tendría 8 posibilidades por 7 posibilidades que tiene cada uno, por 6 posibilidades que tiene cada uno. Luego, finalmente, el número de formas posibles en que se pueden repartir las medallas serían 336. Bien, pues este sería un problema de variaciones sin repetición de 8 elementos tomados de 3 en 3. Es decir, aplicado a mi fórmula que hemos empezado a ver en la teoría, sería n, lo que era mi número n, que es el número total de elementos que yo tengo, por a n le resto 1, que sería en mi problema 7, y lo multiplico por n, que le he restado ya 2. Bueno, pues haciendo una serie de operaciones, finalmente llego a que la fórmula de las variaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k es esta de aquí, que aplicada a mi problema sería n era el total, 8 factorial, ahora veremos lo que es, dividido entre n, que es 8, menos k, que era 3, o sea, 5 factorial. Y fijaos, un número factorial es igual a multiplicar ese número por todos los anteriores a él, así hasta 1. Y si dividimos entre 5 factorial, pues deberíamos dividir entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que fijaos, esto de aquí es exactamente el mismo producto que me queda aquí. Luego ya sabéis que cuando tengo números multiplicando y dividiendo sin sumas ni restas, se puede simplificar perfectamente y como veis ya nos queda el producto que habíamos empleado para calcular esas variaciones. Así que esta sería la fórmula para calcular variaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k.